Y muchas gracias a todos los que están presentes, interesados en saber cómo viene la mano, en definitiva, con este tema que comenzó hablando Rubén, para retomar un poco el concepto actual de cuáles son los perfiles que la doctrina tiene en cuenta en la actualidad para definir lo que es un sobreendeudamiento del consumidor. Retomamos y vamos a definirlo como una situación caracterizada por la imposibilidad de afrontar el cumplimiento de obligaciones exigibles o de pronta exigibilidad que compromete el acceso y goce de bienes esenciales. Cuando estamos trabajando el sobreendeudamiento doméstico, necesariamente vamos a tener que considerar los ejes que atraviesan la teleología del sistema de consumo. Y en este sentido, atender a todas aquellas cuestiones que estudiamos cuando estudiamos derecho del consumidor, como son la asimetría informativa, la asimetría negocial de los consumidores en el mercado, la consecuente situación de vulnerabilidad respecto de los proveedores en las relaciones de consumo, y también tomar en cuenta que esta vulnerabilidad de la que hablamos reviste mayor entidad respecto de las condiciones de acceso al crédito en nuestro país y en base a las circunstancias que Rubén nos comentaba, ¿no? Las condiciones de acceso al crédito, más allá de lo que establece el artículo 36, reformado incluso, en muchos casos son desconocidas por los consumidores. Y cuanto de más bajos recursos sean los consumidores, esta situación se agudiza más, mostrando un nivel cercano o directamente dentro de lo que se conoce con el nombre de hipervulnerabilidad. Por otro lado, no solamente cuestiones de información son las que nos ocupan, sino los parámetros de justicia conmutativa, en los términos que motiva la actividad estatal en aplicación del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿A qué nos referimos? Al control de las cláusulas abusivas. A esto que estamos hablando se le suman otras circunstancias que son extraordinarias, ajenas a los consumidores, pero que inciden exclusivamente en su patrimonio, como por ejemplo las derivadas de la onerosidad sobreviniente en los contratos. Generalmente los contratos no tienen previstos mecanismos equitativos de soporte de la imprevisión. Y en este marco, el derecho a la información tiende a menguar la simetría, por lo que garantizarlo resulta una actividad estatal mayor, pero no logra per se evitar ni resolver de manera equitativa las situaciones de venida de imprevisión ni del sobreendeudamiento derivado de la satisfacción del consumo, ya no como acto conspicuo, sino como derecho humano. El sobreendeudamiento del consumidor, como decía Rubén hace un rato, nació como una preocupación de los países desarrollados, donde el crédito a tasas bajas funciona como potenciador del consumo en beneficio del sistema productivo. Reforzado esto por el desarrollo sofisticado del marketing y la explosión o revolución de las comunicaciones. De esta manera se genera un cóctel explosivo en las economías domésticas que terminan en pools de deudas y en quiebras. En Argentina, esto es muy distinto. Por un lado, puede existir un sobreendeudamiento por alguien que se maneja mal con el dinero, por gastos superfluos, pero ¿qué responsabilidad tiene la contraparte en todo esto? La incitación al consumo. ¿Y cuál es el rol que debe tener el Estado en relación a esas conductas? Si no se interviene, o si se interviene, como en el caso de Estados Unidos, para apoyar al consumo conspicuo en beneficio del sistema productivo, también se debe apoyar al consumidor que está siendo víctima de ese brutal ataque a su psiquis. De eso no se habla y de eso también hay que hacerse cargo. Las políticas públicas que impulsan al consumismo por favorecer el sistema productivo dejan al consumidor desprotegido por las suyas y después, como decía Rubén, le endilgan ser irresponsable. Bueno, esto es una realidad que los sistemas a veces se desentienden. En nuestro caso no es así.
En general, los actos de consumo que hay, conspicuos o no, no están apoyados en créditos blandos, sino duros, con fuerte impacto del marketing en lo que llamamos la creación de valoraciones culturales inducidas. Es decir, comprar lo que no necesito. Por otro lado, mucho más habitual y extendido encontramos el sobreendeudamiento por falta de acceso al consumo, que es lo que veníamos hablando. Esta es la realidad latinoamericana. Es decir, por insuficiencia de ingresos para afrontar las necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, salud, servicios públicos, comunicaciones y esparcimiento. Esto está enmarcado, además, en frecuentes limitaciones de acceso al crédito durante extensos periodos de tiempo, tasas de interés altas, problemas de acceso a la vivienda propia, un clásico de nuestro país, y en resumidas cuentas, una realidad diametralmente distinta a la comentada en las sociedades, respecto a las sociedades desarrolladas. Y aquí se produce un fenómeno particular. El crédito pasa a ser parte del ingreso, produciéndose en los hechos, si bien no en lo técnico, una confusión impropia de ambos conceptos, que conduce con rapidez al estado de sobreendeudamiento y nos empuja a la necesidad de dar una respuesta jurídica apropiada. Y para ello, como decíamos, tenemos que preguntarnos ¿qué vamos a entender por sobreendeudamiento? Tenemos que determinar también sus aspectos cualitativos y no solo los cuantitativos propios de la reorganización de los pasivos en los procesos concursales. También debemos abandonar el reduccionismo de entender el sobreendeudamiento como una cuestión de relación porcentual entre ingreso y deuda para atender a las circunstancias de origen de ese sobreendeudamiento. Fijar el objetivo en la reorganización patrimonial del consumidor sobreendeudado, no solo como una necesidad atinente al sujeto deudor como persona humana, sino también a la función social que dicha recuperación beneficia. Y en eso tenemos plena coincidencia con Rubén. En consecuencia, y yendo al fondo del problema, debemos preguntarnos si jurídicamente la quiebra del consumidor debiera existir o si deberíamos regular en un sentido menos gravoso para todos. Y también estamos de acuerdo en eso. Tradicionalmente, e incluso en los proyectos de ley, las propuestas vienen de la mano de hacer un mini proceso concursal. Algunos de estos proyectos, sobre todo el del 2018, mecha cuestiones de la LDC, de la Ley de Defensa del Consumidor, evita declarar en quiebra al consumidor, pero no sale de la misma dinámica y no toma en cuenta estos aspectos ejes que se toman en la ley para una salida de otras características más beneficiosas desde el punto de vista no solo individual, sino también social. Tradicionalmente se apeló a ponderar la relación entre deuda e ingreso, es decir, qué porcentajes de ingresos destina el consumidor para el pago de sus deudas, como forma de definir el sobreendeudamiento. Y se dice que no debe destinarse más del 20% de los ingresos, pudiendo ser este porcentaje menor, entre el 12 y el 15, de acuerdo al nivel de vida de la zona de que se trata, el costo de alquiler y otros gastos de alimentación y fijos. Para las deudas de larga duración, se dice que se debe tomar en cuenta no solamente la posibilidad financiera del consumidor al momento de sacar el crédito, sino la previsible a lo largo del curso de la deuda. Y yo pienso en las deudas hipotecarias a 30 años, ¿no? ¿Y quién puede tener en Argentina una previsibilidad? Pareciera que fuera un requisito de cumplimiento imposible, o una ficción jurídica directamente. Así se considera en términos clásicos que alguien está sobreendeudado cuando el volumen de su deuda es 3 veces superior a su renta. O también cuando el total de la deuda supera el 75% del patrimonio neto del hogar. O también, otra opción es cuando el peso de la carga de su deuda supera el 40% de su renta anual. Sin embargo, estas estimaciones nada resuelven respecto del origen de las deudas, sus causas, sus circunstancias, ni qué características tiene el consumidor. Son variables fundamentales para el diseño de normativas propicias al saneamiento y la superación de la situación de manera sustentable, porque no es cuestión de que salga de este sobreendeudamiento para que se meta en otro. Acá
tenemos que sanear de una manera sustentable. Y desde la perspectiva del derecho del consumidor se trata estos elementos de insumos de fundamental importancia regulatoria. Y en este sentido hablamos de introducir factores de índole objetiva nuevos a los que ya conocemos en la regulación, y factores de índole subjetiva, que esto es una novedad, en la perspectiva regulatoria. Primero, establecer si el sobreendeudamiento responde a situaciones que le son o que no le son imputables al consumidor a fines de decidir respecto de quitas o adecuaciones o esperas. También se debieran evaluar el nivel de instrucción financiera, como recordaba Rubén con el ejemplo, del consumidor y el tipo de consumo que generó el sobreendeudamiento. En este último aspecto, un sobreendeudamiento generado por gastos de bienes y servicios de primera necesidad o de salud refiere a derechos humanos fundamentales, y la figura de la quiebra no aparece aquí como apropiada para superar este tipo de sobreendeudamientos de manera justa, ya que se refieren a una situación de estado de necesidad. No olvidemos que el derecho del consumidor es un derecho social de tercera generación, un derecho humano, ante todo. Asimismo, en la reestructuración de pasivos entendemos que debe revisarse la responsabilidad de las financieras en el acaecimiento de la calidad del sobreendeudado. Quien otorgue un crédito más allá de los límites razonables de pago corre un riesgo empresario, que se asume con libertad y audacia, una circunstancia que debiera contemplarse como parámetro objetivo y concreto a la hora de proponer o determinar quitas. Por otro lado, la información brindada al consumidor también es otro aspecto a regular en toda oferta o presentación que ofrezca un crédito para el consumo, más allá de lo que ya regula el 36, porque no resulta a veces suficiente en esta materia. Y en el marco de lo que estamos hablando a nivel Mercosur, como Estado hemos asumido compromisos regulatorios en relación a la prevención, el tratamiento y el saneamiento del sobreendeudamiento del consumidor en el acta número 4 del año 2021, en la reunión que a tales efectos se desarrolló en el Comité Técnico número 7 de Defensa del Consumidor. Este acta estableció que los Estados partes implementarán medidas preventivas, sustanciales y procedimentales, administrativas y o judiciales, a fin de superar la insolvencia del consumidor bajo los principios de orden público y protección especial del consumidor en situación de hipervulnerabilidad. Respeto de la dignidad de la persona humana y de la familia, prevención de riesgos, buena fe, préstamo responsable, que hablábamos recién, ¿no? Sostenibilidad de los remedios de saneamiento, eficacia de los procedimientos previstos para garantizar el goce de los derechos de los consumidores, inmediatez, simplicidad, celeridad y bajo costo, y fomento de la competencia en el sector financiero en beneficio de los consumidores y su derecho a la libre elección en materia de crédito y financiamiento. Fíjense a todo lo que nos hemos comprometido, y bueno, y la idea es cumplir con nuestros compromisos internacionales, pero sobre todo con las necesidades de nuestra población. Así que, en consecuencia, esta Dirección Nacional está trabajando una norma que responda a esto en el marco de las competencias que le asigna la Ley de Orden Público 24240 en sus artículos 41 y 43. La norma proyectada, que les estoy comentando, se desarrollaría en el marco de nuestro procedimiento administrativo del artículo 45 para los casos de sobreendeudamiento, tomando los principios que surgen del Acta 421 del Mercosur que les comentaba. Vamos a sintetizar algunas de las principales características. Bueno, en primer lugar, rige todo el 45 tal cual lo conocemos, es decir, se conservan las facultades de la autoridad de aplicación para el dictado de medidas de no innovar, ceses de conducta que se reputan en infracción a la ley, medidas de mejor proveer, medidas técnicas, admitir, negar prueba, apelación, todo lo que surge del artículo 45 que comentamos, surge también, se contempla la realización de un procedimiento conciliatorio previo, que en el caso de fracasar, habilita, bueno, al sumario con
la presentación de las pruebas, el análisis y la resolución. Lo nuevo que aportamos en este proyecto es la previsión de que el inicio de las actuaciones administrativas por sobreendeudamiento suspende las actuaciones judiciales de cobro de créditos ventilados en su marco, hasta la resolución firme. El acuerdo transaccional homologado administrativamente en el marco de este procedimiento o la resolución firme dictada en el mismo son oponibles en sede judicial por el consumidor en los procesos judiciales en trámite. Como les decía, en caso de fracasar la instancia conciliatoria, en la resolución que adecue los términos del contrato a los fines de superar el estado de sobreendeudamiento del consumidor, la autoridad de aplicación, al evaluar quitas, esperas u otras adecuaciones de pago, va a merituar los ingresos y la capacidad de pago del consumidor, si el sobreendeudamiento responde a situaciones que le son o no imputables al consumidor y o al proveedor, el nivel de instrucción financiera del consumidor, el tipo de consumo que generó el sobreendeudamiento, especialmente debe merituarse si el mismo fue generado por gastos de bienes y servicios de primera necesidad, relativos a derechos humanos fundamentales como alimentación, medicina, educación, alojamiento o servicios públicos. Si el crédito fue otorgado en cumplimiento del principio de crédito responsable que hacíamos referencia, y también si el proveedor dio cumplimiento a la normativa vigente en materia de crédito al consumo, algo que también contempla la resolución a lo largo de su articulado que acá estamos sintetizando. Hasta aquí el proyecto. Y ahora quedo a disposición para las preguntas que quieran hacernos.